Imagínese despertarse una mañana y darse cuenta de que tiene el poder de remodelar su realidad, no mediante algún truco de magia, sino mediante la comprensión y la aplicación de las leyes fundamentales que gobiernan nuestro cerebro y nuestra biología. Suena a ciencia ficción. Bueno, la ciencia nos está demostrando que esto está más cerca de la realidad de lo que jamás imaginamos. El doctor Joe Dispenza ha dedicado su vida a descubrir los misterios de la mente humana y su impacto en nuestra salud física y bienestar emocional. Su viaje comenzó con una profunda experiencia personal, una lesión en la columna que lo dejó al borde de la parálisis. Ante pronósticos sombríos y la perspectiva de una cirugía invasiva, Dispenza eligió un camino diferente. Decidió utilizar el poder de su mente para sanar su cuerpo. Esta decisión no se tomó a la ligera. Dispenza profundizó en la literatura científica, estudiando la neuroplasticidad, la epigenética y la conexión mente-cuerpo. Desarrolló un riguroso régimen de visualización y meditación, concentrándose intensamente en curar su columna. ¿El resultado? En solo 12 semanas se recuperó, desafiando todas las expectativas médicas. Esta experiencia transformadora llevó a Dispenza a una búsqueda incansable para comprender y documentar el potencial sin explotar de la mente humana. Comenzó a viajar por el mundo, entrevistando a personas que habían experimentado remisiones espontáneas de enfermedades consideradas incurables. Lo que descubrió fue sorprendente. Estas personas, provenientes de diferentes orígenes y culturas, compartían patrones comunes en su enfoque mental y emocional hacia la curación. Uno de los descubrimientos más intrigantes de Dispenza fue el papel crucial de las emociones en el proceso de curación. Señaló que muchas personas que experimentaron curaciones milagrosas habían experimentado un profundo cambio emocional. Habían dejado atrás emociones negativas como la ira, el resentimiento y el miedo, reemplazándolas con estados emocionales intensificados como la gratitud, el amor y la alegría. Pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo pueden nuestras emociones tener un impacto tan profundo en nuestra salud física? La respuesta está en la fascinante interacción entre nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Cada emoción que experimentamos desencadena una cascada de reacciones bioquímicas en nuestro cuerpo. Cuando vivimos en un estado constante de estrés o miedo, nuestro cuerpo se ve inundado continuamente de hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina. Con el tiempo, esta sobrecarga hormonal puede provocar una variedad de problemas de salud, desde enfermedades cardíacas hasta depresión. Por otro lado, cuando cultivamos emociones positivas, nuestro cuerpo produce sustancias beneficiosas como endorfinas y oxitocina. Estas sustancias no solo nos hacen sentir bien, también fortalecen nuestro sistema inmunológico y favorecen la curación y regeneración celular. Dispenza sostiene que podemos utilizar este conocimiento para reprogramar conscientemente nuestra biología. A través de técnicas de meditación y visualización, podemos crear nuevos patrones neuronales en nuestro cerebro que, a su vez, influyen positivamente en nuestra salud física. Uno de los conceptos más revolucionarios introducidos por Dispenza es la idea de que podemos acondicionar nuestros cuerpos para un nuevo futuro. Explica que nuestro cuerpo no sabe diferenciar entre una experiencia real y una vívidamente imaginada. Cuando visualizamos constantemente un resultado deseado, ya sea una mejora en la salud, un avance profesional o una relación más satisfactoria, nuestro cerebro comienza a crear nuevas conexiones neuronales, como si esa realidad ya existiera. Este proceso de visualización no es solo un ejercicio mental pasivo. Dispenza enfatiza la importancia de combinar una intención mental clara con una emoción intensa. Es esta combinación de pensamiento enfocado y emoción intensa la que crea lo que él llama una firma electromagnética, un campo de energía que, según él, puede atraer experiencias y oportunidades que se alinean con nuestro estado interno. Para comprender mejor cómo funciona esto, profundicemos un poco más en la neurociencia. Nuestro cerebro
es una red increíblemente compleja de miles de millones de neuronas. Cada vez que pensamos, sentimos o actuamos, ciertos grupos de neuronas se activan juntas, formando lo que los neurocientíficos llaman redes neuronales. Cuanto más a menudo activamos una red neuronal específica, más fuerte se vuelve. Así es como formamos hábitos y patrones de pensamiento. Lo que propone Dispensa es que podemos utilizar este conocimiento para crear deliberadamente nuevas redes neuronales que respalden nuestras metas y aspiraciones. A través de una práctica constante de meditación y visualización, podemos literalmente reconectar nuestro cerebro a una nueva forma de ser. El trabajo de Dispensa va más allá de la teoría. Ha dirigido talleres intensivos de una semana de duración en los que los participantes son guiados a través de meditaciones profundas y ejercicios de visualización. Los resultados han sido notables. Muchos participantes informan mejoras significativas en condiciones de salud crónicas, cambios positivos en las relaciones y avances inesperados en sus carreras. Uno de los aspectos más intrigantes de estos talleres es el uso de tecnología avanzada de imágenes cerebrales. Dispensa y su equipo de investigadores utilizan electroencefalogramas, EEG, para medir la actividad cerebral de los participantes antes, durante y después de las meditaciones. Lo que descubrieron es fascinante. Durante los estados profundos de meditación, los cerebros de los participantes muestran patrones de actividad que normalmente solo se ven en maestros de meditación con décadas de práctica. Además, los análisis de sangre realizados antes y después de los talleres muestran cambios significativos en los marcadores biológicos relacionados con el estrés, la inflamación e incluso la expresión genética. Estos resultados sugieren que las prácticas enseñadas por Dispensa no son solo ejercicios mentales, sino que tienen un impacto mensurable en nuestra biología. Uno de los conceptos más fascinantes introducidos por Dispensa es la idea del campo cuántico. Basándose en los principios de la física cuántica, sostiene que existe un campo de energía e información que lo impregna todo. Este campo, según él, es la fuente de todas las posibilidades y potencialidades. Dispensa propone que, a través de estados elevados de conciencia logrados en la meditación, podemos acceder a este campo cuántico e influir en la realidad de maneras que desafíen nuestra comprensión convencional de causa y efecto. Describe experiencias en las que los participantes en sus talleres han manifestado cambios dramáticos en sus vidas que parecen ir más allá de la mera coincidencia. Por supuesto, estas ideas son controvertidas y desafían muchos de los paradigmas actuales de la ciencia. Sin embargo, a medida que nuestra comprensión de la física cuántica y la conciencia humana continúa evolucionando, comenzamos a ver cómo se construyen puentes entre la ciencia occidental y las antiguas tradiciones de sabiduría. Un aspecto particularmente interesante del trabajo de Dispensa es su exploración del concepto de coherencia cardíaca. Explica que el corazón genera un campo electromagnético mucho más potente que el cerebro. Cuando alcanzamos un estado de coherencia cardíaca, en el que los latidos de nuestro corazón siguen un ritmo suave y regular, este campo se vuelve aún más fuerte y ordenado. Dispensa sostiene que este estado de coherencia cardíaca no solo beneficia nuestra salud física, sino que también nos pone más en sintonía con el campo cuántico. Enseña técnicas específicas para lograr y mantener esta coherencia, combinando la respiración controlada con un enfoque emocional en sentimientos como la gratitud y la compasión. Se anima a los participantes de los talleres de Dispensa a practicar estas técnicas con regularidad, no solo durante las sesiones de meditación, sino a lo largo del día. Muchos informan de una mayor sensación de claridad mental, equilibrio emocional e incluso experiencias de sincronicidad, acontecimientos importantes que parecen ocurrir en el momento perfecto. Uno de los aspectos más inspiradores del trabajo de Dispensa es su énfasis en la capacidad de cada individuo para crear cambios significativos en su vida. Con frecuencia cita el ejemplo de personas que han superado desafíos aparentemente insuperables,
desde enfermedades crónicas hasta traumas emocionales profundos, mediante la aplicación constante de estas técnicas. Sin embargo, Dispensa tiene claro que este no es un proceso rápido ni sencillo. Destaca la importancia de la práctica constante y la paciencia. Cambiar patrones neuronales y emocionales profundamente arraigados requiere tiempo y esfuerzo. Pero, como suele recordar a sus alumnos, donde pones tu atención es donde pones tu energía. Al centrar constantemente nuestra atención y energía en nuestras metas y el estado de ser que queremos alcanzar, comenzamos a crear nuevas realidades para nosotros mismos. Uno de los aspectos más intrigantes del enfoque de Dispensa es su integración de conceptos de física cuántica con prácticas de meditación y desarrollo personal. Sostiene que, a nivel cuántico, la realidad está fundamentalmente determinada por la conciencia del observador. Por lo tanto, al cambiar nuestro estado interno de conciencia, podemos literalmente cambiar el mundo que nos rodea. Esta idea puede parecer radical a primera vista, pero está en consonancia con algunas de las interpretaciones más avanzadas de la mecánica cuántica. Los físicos llevan mucho tiempo intrigados por el papel del observador en los experimentos cuánticos, donde el acto de observación parece influir en el comportamiento de las partículas subatómicas. Dispensa lleva este concepto un paso más allá y sugiere que podemos utilizar este principio en nuestra vida diaria. Enseña técnicas para entrar en un estado de observador cuántico, donde nos separamos de nuestra realidad actual y nos abrimos a nuevas posibilidades. En este estado, sostiene, podemos comenzar a atraer experiencias y oportunidades que estén alineadas con nuestro nuevo estado de ser. Uno de los ejercicios más poderosos que enseña Dispensa es lo que él llama crear el día. En este ejercicio, se guía a los participantes para que imaginen vívidamente su día ideal, no solo visualizando los eventos, sino también sintiendo las emociones asociadas con estas experiencias positivas. La idea es que al hacer esto de manera consistente, comenzamos a sintonizar nuestro cerebro y campo energético con estas posibilidades, aumentando la probabilidad de que se manifiesten en nuestra realidad. Por supuesto, es importante abordar estas ideas con un equilibrio saludable entre apertura de mente y escepticismo. Si bien muchos participantes informan sobre experiencias transformadoras, la ciencia todavía está trabajando para comprender completamente los mecanismos detrás de estos fenómenos. Sin embargo, lo que es innegable es el impacto positivo que estas prácticas tienen en la salud mental y emocional de muchas personas. Trabajo de Dispensa es su exploración del papel de la epigenética en la salud y el bienestar. La epigenética es el estudio de cómo los factores ambientales pueden influir en la expresión de nuestros genes, sin alterar la secuencia de ADN subyacente. Dispensa sostiene que nuestros pensamientos y emociones son parte de ese entorno y, por lo tanto, pueden influir en qué genes se activan o apagan. Esta idea tiene profundas implicaciones. Significa que, hasta cierto punto, tenemos el poder de influir en nuestra expresión genética a través de nuestras elecciones mentales y emocionales. Dispensa cita estudios que muestran cómo prácticas como la meditación y el manejo del estrés pueden conducir a cambios mensurables en la expresión genética, influyendo en todo, desde nuestra respuesta inmune hasta nuestra longevidad. En sus talleres, Dispensa suele realizar experimentos en los que toma muestras de sangre de los participantes antes y después de periodos intensivos de meditación. Los resultados han sido notables y muestran cambios significativos en los marcadores biológicos relacionados con el estrés, la inflamación e incluso los factores de crecimiento neuronal. Otro concepto fascinante que explora Dispensa es la idea de memoria corporal. Sostiene que nuestras experiencias pasadas, especialmente las cargadas de emociones, se almacenan no solo en nuestro cerebro, sino en todo nuestro cuerpo. Cada célula, dice, lleva la memoria de nuestras experiencias pasadas y las emociones asociadas. Esta idea no es del todo nueva. Hace eco de conceptos que se encuentran en varias tradiciones de curación holística. Sin embargo, Dispensa lo enmarca en términos neurocientíficos
y explica cómo los patrones repetidos de pensamiento y emoción crean firmas químicas en nuestros cuerpos que pueden perpetuar ciclos de comportamiento y experiencia. La buena noticia, según Dispenza, es que podemos utilizar las mismas técnicas de meditación y visualización para reprogramar estos recuerdos corporales. Al crear constantemente nuevos estados emocionales y mentales, podemos literalmente entrenar nuestro cuerpo hasta una nueva línea de base bioquímica. Uno de los aspectos más inspiradores del trabajo de Dispenza es su énfasis en el potencial ilimitado del ser humano. Con frecuencia, cita ejemplos de personas que han superado obstáculos aparentemente insuperables, desde enfermedades terminales hasta limitaciones físicas graves, mediante la aplicación constante de estas técnicas. Sin embargo, Dispenza tiene claro que no hay garantías y que estos resultados extraordinarios no son la norma. Destaca que el verdadero valor de estas prácticas está en mejorar la calidad de la vida diaria, reducir el estrés y crear un mayor sentido de propósito y significado. Uno de los conceptos más intrigantes que explora Dispenza es la idea de romper el hábito de ser uno mismo. Sostiene que muchos de nosotros estamos atrapados en patrones de pensamiento, emociones y comportamiento que ya no nos sirven. Estos patrones, dice, se vuelven tan arraigados que forman una especie de personalidad que confundimos con nuestro verdadero yo. Por lo tanto, el proceso de transformación implica no solo crear nuevos hábitos, sino literalmente convertirse en una nueva persona. Esto requiere un nivel profundo de autoconocimiento y la voluntad de dejar de lado aspectos de nuestra identidad que no están alineados con lo que queremos llegar a ser. Dispenza guía a sus alumnos a través de un proceso de descondicionamiento, en el que se les anima a observar sus pensamientos y emociones sin juzgarlos, identificando patrones que pueden estar saboteando su crecimiento. Luego le enseñará técnicas para reemplazar estos patrones por otros nuevos que estén más alineados con sus metas y valores. Este proceso de convertirse en una nueva versión de uno mismo no es solo un ejercicio mental. Dispenza sostiene que a medida que cambiamos nuestros patrones de pensamiento y emoción, literalmente estamos reconfigurando nuestra biología. Cita estudios de neuroplasticidad que muestran cómo el cerebro puede formar nuevas conexiones neuronales en respuesta a nuevas experiencias y aprendizajes. Uno de los ejercicios más poderosos que enseña Dispenza es lo que él llama meditación en espacio abierto. En esta práctica, los participantes son guiados a un estado de conciencia expandida, donde se les anima a dejar de lado su identidad actual y abrirse a nuevas posibilidades. Es en este estado, sostiene Dispenza, que podemos acceder a niveles más profundos de creatividad e intuición y comenzar a manifestar un cambio real en nuestras vidas. Muchos participantes en los talleres de Dispenza relatan experiencias profundas durante estas meditaciones. Algunos describen sentimientos de expansión más allá de los límites de sus cuerpos físicos, mientras que otros hablan de poderosas ideas sobre sus vidas y propósitos. Aunque estas experiencias subjetivas son difíciles de cuantificar científicamente, Dispenza sostiene que son indicativas de cambios reales que ocurren en el cerebro y el cuerpo. Trabajo de Dispenza es su exploración de la relación entre mente y materia. Basándose en los principios de la física cuántica, propone que nuestros pensamientos e intenciones pueden influir literalmente en el mundo físico que nos rodea. Esta idea, aunque controvertida en los círculos científicos tradicionales, está en consonancia con algunas de las interpretaciones más avanzadas de la mecánica cuántica. Dispenza cita experimentos que muestran cómo la intención humana puede influir en los sistemas de generación de números aleatorios e incluso en la estructura molecular del agua. Sostiene que si nuestros pensamientos pueden tener un efecto mensurable en estos sistemas, es concebible que puedan influir en aspectos más amplios de nuestra realidad. Esta idea de creación de la realidad a través del pensamiento y la intención es central en la obra de Dispenza. Enseña a sus alumnos a cultivar un estado mental de observador cuántico, en el que se separan de su realidad actual y se abren a nuevas posibilidades.
En este estado, sostiene, podemos comenzar a atraer experiencias y oportunidades que estén alineadas con nuestro nuevo estado de ser. Por supuesto, es importante abordar estas ideas con un equilibrio saludable entre apertura de mente y escepticismo. Si bien muchos participantes informan sobre experiencias transformadoras, la ciencia todavía está trabajando para comprender completamente los mecanismos detrás de estos fenómenos. Sin embargo, lo que es innegable es el impacto positivo que estas prácticas tienen en la salud mental y emocional de muchas personas. Uno de los aspectos más fascinantes del trabajo de Dispenza es su exploración del concepto de campo de punto cero. Este es un término de física cuántica que se refiere al estado de energía más bajo posible de un sistema. Sin embargo, incluso en este estado vacío, la física cuántica nos dice que hay una enorme cantidad de energía fluctuante. Dispenza propone que este campo de punto cero es la fuente de todas las posibilidades y potencialidades. Sostiene que a través de estados elevados de conciencia logrados en la meditación, podemos acceder a este campo e influir en la manifestación de posibilidades en nuestra realidad. Esta idea de acceder a un campo de posibilidades infinitas, a través de la meditación, hace eco de conceptos que se encuentran en muchas tradiciones espirituales antiguas. Sin embargo, Dispenza lo enmarca en términos científicos modernos, creando un puente fascinante entre la ciencia occidental y la sabiduría oriental. Uno de los ejercicios más poderosos que enseña Dispenza es lo que él llama la bendición del centro de energía. En esta práctica, se guía a los participantes para que centren su atención en cada uno de los 7 centros energéticos principales del cuerpo, a menudo denominados chakras en las tradiciones orientales, enviando energía e intención positiva a cada área. Dispenza sostiene que este ejercicio no solo promueve el equilibrio y la curación en el cuerpo físico, sino que también nos sintoniza con frecuencias más elevadas de energía y conciencia. Muchos participantes reportan intensas sensaciones de calor, hormigueo o pulsaciones durante esta práctica, que Dispenza interpreta como indicaciones de cambios energéticos reales que ocurren en el cuerpo. Otro concepto fascinante que explora Dispenza es la idea de salir al campo. Describe el campo como un reino de potencialidad pura, donde todas las posibilidades existen simultáneamente. Entrar al campo, según Dispenza, implica dejar de lado por completo nuestra realidad actual y abrirnos a lo desconocido. Este proceso no es fácil. Requiere que dejemos de lado nuestras expectativas, nuestros miedos e incluso nuestras esperanzas. Dispenza sostiene que solo cuando nos entregamos completamente a lo desconocido, podemos acceder verdaderamente a nuevas posibilidades. Muchos participantes describen experiencias profundas durante estas meditaciones de entrada al campo. Algunos hablan de sensaciones de expansión más allá de los límites de sus cuerpos físicos, mientras que otros relatan visiones vívidas o intuiciones poderosas. Aunque estas experiencias subjetivas son difíciles de cuantificar científicamente, Dispenza las ve como indicaciones de cambios reales que ocurren en la conciencia de los participantes. Un aspecto particularmente interesante del trabajo de Dispenza es su exploración de la relación entre emoción y manifestación. Sostiene que no son solo nuestros pensamientos los que crean nuestra realidad, sino la combinación de pensamiento y emoción. La emoción, según Dispenza, es lo que da carga a nuestros pensamientos, amplificando su poder de manifestación. Dispenza enseña técnicas específicas para cultivar estados emocionales elevados como la gratitud, la alegría y el amor incondicional. Sostiene que al mantener consistentemente estos estados emocionales, comenzamos a atraer experiencias que resuenan con estas frecuencias más altas. Esta idea de atracción vibratoria no es nueva. Hace eco de conceptos que se encuentran en muchas tradiciones espirituales y de autoayuda. Sin embargo, Dispenza lo enmarca en términos neurocientíficos, explicando cómo los diferentes estados emocionales crean diferentes firmas químicas y electromagnéticas en nuestro cuerpo y cerebro. Uno de los aspectos más inspiradores del trabajo de Dispenza
es su énfasis en el potencial ilimitado del ser humano. Con frecuencia cita ejemplos de personas que han superado obstáculos aparentemente insuperables, desde enfermedades terminales hasta limitaciones físicas graves, mediante la aplicación constante de estas técnicas. Sin embargo, Dispenza tiene claro que no hay garantías y que estos resultados extraordinarios no son la norma. Destaca que el verdadero valor de estas prácticas está en mejorar la calidad de la vida diaria, reducir el estrés y crear un mayor sentido de propósito y significado. Un concepto particularmente intrigante que explora Dispenza es la idea de dejar el tiempo lineal. Sostiene que nuestra percepción convencional del tiempo, como una progresión lineal del pasado al futuro a través del presente, es una construcción mental que limita nuestras posibilidades. Dispenza propone que, en estados elevados de conciencia, podemos acceder a un presente eterno, donde el pasado, el presente y el futuro existen simultáneamente. En este estado, sostiene, podemos influir no solo en nuestro futuro, sino también en nuestro pasado, reescribiendo recuerdos y patrones emocionales que ya no nos sirven. Esta idea de trascender el tiempo lineal se hace eco de conceptos que se encuentran en muchas tradiciones espirituales, así como de algunas interpretaciones avanzadas de la física cuántica. Aunque es un concepto difícil de entender desde la perspectiva de nuestra experiencia cotidiana, muchos participantes en los talleres de Dispenza informan de profundas experiencias de atemporalidad durante meditaciones profundas. Trabajo de Dispenza es su exploración del papel de la epigenética en la salud y el bienestar. La epigenética es el estudio de cómo los factores ambientales pueden influir en la expresión de nuestros genes sin alterar la secuencia de ADN subyacente. Dispenza sostiene que nuestros pensamientos y emociones son parte de ese entorno y, por lo tanto, pueden influir en qué genes se activan o apagan. Esta idea tiene profundas implicaciones. Significa que, hasta cierto punto, tenemos el poder de influir en nuestra expresión genética a través de nuestras elecciones mentales y emocionales. Dispenza cita estudios que muestran cómo prácticas como la meditación y el manejo del estrés pueden conducir a cambios mensurables en la expresión genética, influyendo en todo, desde nuestra respuesta inmune hasta nuestra longevidad. En sus talleres, Dispenza suele realizar experimentos en los que toma muestras de sangre de los participantes antes y después de periodos intensivos de meditación. Los resultados han sido notables y muestran cambios significativos en los marcadores biológicos relacionados con el estrés, la inflamación e incluso los factores de crecimiento neuronal. Otro concepto fascinante que explora Dispenza es la idea de memoria corporal. Sostiene que nuestras experiencias pasadas, especialmente las cargadas de emociones, se almacenan no solo en nuestro cerebro, sino en todo nuestro cuerpo. Cada célula, dice, lleva la memoria de nuestras experiencias pasadas y las emociones asociadas. Esta idea no es del todo nueva. Hace eco de conceptos que se encuentran en varias tradiciones de curación holística. Sin embargo, Dispenza lo enmarca en términos neurocientíficos y explica cómo los patrones repetidos de pensamiento y emoción crean firmas químicas en nuestros cuerpos que pueden perpetuar ciclos de comportamiento y experiencia. La buena noticia, según Dispenza, es que podemos utilizar las mismas técnicas de meditación y visualización para reprogramar estos recuerdos corporales. Al crear constantemente nuevos estados emocionales y mentales, podemos literalmente entrenar nuestro cuerpo hasta una nueva línea de base bioquímica. Uno de los aspectos más inspiradores del trabajo de Dispenza es su énfasis en la capacidad de cada individuo para crear cambios significativos en su vida. Con frecuencia, cita el ejemplo de personas que han superado desafíos aparentemente insuperables, desde enfermedades crónicas hasta traumas emocionales profundos, mediante la aplicación constante de estas técnicas. Sin embargo, Dispenza tiene claro que este no es un proceso rápido ni sencillo. Destaca la importancia de la práctica constante y la paciencia. Cambiar patrones neuronales y emocionales profundamente arraigados
requiere tiempo y esfuerzo. Pero como suele recordar a sus alumnos, donde pones tu atención es donde pones tu energía. Al centrar constantemente nuestra atención y energía en nuestras metas y el estado de ser que queremos alcanzar, comenzamos a crear nuevas realidades para nosotros mismos. Un concepto particularmente poderoso que enseña Dispensa es el de volverse sobrenatural. Sostiene que todos tenemos la capacidad de trascender nuestras limitaciones percibidas y acceder a estados extraordinarios de conciencia y capacidad. Este proceso, dice, implica ir más allá de nuestra identidad basada en el ego y conectarnos con un sentido más amplio de uno mismo y de posibilidades. Dispensa guía a sus alumnos a través de meditaciones diseñadas para facilitar estas experiencias de otro mundo. Muchos participantes relatan experiencias profundas durante estas sesiones, desde sentimientos de expansión más allá de los límites de sus cuerpos físicos hasta visiones vívidas e ideas transformadoras. Aunque estas experiencias subjetivas son difíciles de cuantificar científicamente, Dispensa sostiene que son indicativas de cambios reales que ocurren en el cerebro y el cuerpo. Cita estudios de neuroimagen que muestran cambios dramáticos en la actividad cerebral durante estados meditativos profundos, lo que sugiere que estos estados alterados de conciencia tienen correlatos neurológicos mensurables. Un aspecto particularmente intrigante del trabajo de Dispensa es su exploración del concepto de campo morfogenético. Este término, acuñado originalmente por el biólogo Rupert Sheldrake, se refiere a un campo de información que, según la teoría, da forma al desarrollo y comportamiento de organismos y sistemas. Dispensa amplía este concepto para incluir nuestros patrones de pensamiento y comportamiento. Sostiene que al cambiar constantemente nuestros estados internos, podemos comenzar a influir en este campo morfogenético, creando una plantilla energética para nuevas posibilidades en nuestras vidas. Esta idea de un campo de información que influye en la realidad física se hace eco de conceptos que se encuentran en muchas tradiciones espirituales, así como de algunas interpretaciones avanzadas de la física cuántica. Aunque es un concepto difícil de probar empíricamente, muchos participantes en los talleres de Dispensa informan experiencias que parecen respaldar esta idea de una realidad que es más fluida y receptiva a la conciencia de lo que generalmente suponemos. Uno de los aspectos más fascinantes del trabajo de Dispensa es su exploración de la relación entre la conciencia y la realidad física. Basándose en los principios de la física cuántica, propone que nuestra conciencia no es solo un producto de nuestro cerebro, sino una fuerza fundamental que puede influir y dar forma a la realidad física. Esta idea desafía muchas de nuestras suposiciones convencionales sobre la naturaleza de la realidad y nuestro lugar en ella. Sin embargo, Dispensa sostiene que está en línea con algunos de los descubrimientos más avanzados de la física moderna, que sugieren que el universo está fundamentalmente interconectado y que la conciencia del observador juega un papel crucial en la determinación de la realidad observada. Dispensa enseña técnicas específicas para cultivar lo que él llama la mente cuántica, un estado de conciencia expandida donde podemos comenzar a interactuar más directamente con este campo cuántico de posibilidades. Sostiene que en este estado podemos comenzar a manifestar cambios en nuestras vidas que parecen milagrosos desde la perspectiva de nuestra comprensión convencional de causa y efecto. Por supuesto, es importante abordar estas ideas con un equilibrio saludable entre apertura de mente y escepticismo. Si bien muchos participantes informan sobre experiencias transformadoras, la ciencia todavía está trabajando para comprender completamente los mecanismos detrás de estos fenómenos. Sin embargo, lo que es innegable es el impacto positivo que estas prácticas tienen en la salud mental y emocional de muchas personas. Uno de los aspectos más inspiradores del trabajo de Dispensa es su énfasis en el potencial ilimitado del ser humano. A menudo recuerda a sus alumnos que somos mucho más que nuestros cuerpos físicos, nuestras historias personales o nuestras circunstancias actuales.